Vamos a dividir el informe de seguridad acerca de la criminalidad de la ciudad en dos fases. Dado que ha pasado el primer semestre, es bueno tener, digamos, una visión ya global de los 6 meses de la política de desarme en la ciudad de Bogotá, que nos sirve ya como un buen indicador para las evaluaciones que la opinión pública debe hacer. Como ustedes saben, pues finalmente hay una distancia entre realidad estadística y percepción que no hemos podido superar en la ciudad de Bogotá. Los datos semestrales por delitos son los siguientes. Estamos midiendo el periodo desde que empezó la resolución del desarme, que fue la resolución 001, sí, señor. 1 de febrero del 2012, a pues ya prácticamente el final de la segunda resolución, que hoy anuncia las fuerzas militares volverá a prorrogarse, es decir, habrá una nueva resolución expedida por ellos. En estas dos resoluciones, la última llega el 31 de julio del 2012, tenemos en relación a hurto a personas, que es el delito que más se comete en la ciudad, que tiene, dado que no todo el mundo denuncia, un subregistro, es decir, la cifra es mayor de la que aquí tenemos, pero este es el dato de denuncias, que es un indicador del movimiento del delito. Tenemos que para el mismo periodo del año 2011 se habían denunciado 7.199 hurtos para todo el periodo, y en el año 2012 5.215, es decir, 2.500 hurtos menos en ambos periodos. 2.500 personas menos fueron hurtadas de este tipo de delito cuando se denuncia. Aquí está metido el hurto al celular, que cobra cada vez un porcentaje mayor, pero que se reduce. Entonces, de 7.199 a 5.215 es el balance del semestre en cuanto a hurto a personas. Segundo delito con impacto en la ciudad es el hurto a residencias. En el hurto a residencias para el semestre, que aquí comento, del año pasado, denunciaron 2.820 hurtos a residencias. Para el mismo semestre de este año denunciaron 2.163, es decir, casi 700 hurtos a residencias menos. Sigue en cuanto al impacto el hurto a comercios. Para el mismo periodo del semestre en año pasado se denunciaron 1.469. Para el mismo periodo de este semestre se denunciaron 1.128 hurtos a comercio. Es decir, 430 hurtos menos. En piratería terrestre, que ya son pocos los delitos, pasamos de 32 a 16, una caída del 50%, y en el hurto de bancos, de 30 que existió en el periodo anterior, pasamos a 17. Otro de los temas de mayor impacto en la ciudadanía tiene que ver con los hurtos a vehículos y motocicletas. Para el periodo de 6 meses, el año pasado hurtaron 1.368 vehículos
Este año hurtaron 1.161 con una caída del 15%, y en motocicletas fue de 944 a 807, también con una caída del 15%. La caída en la reducción de hurto a vehículos y motocicletas es proporcionalmente menor que la caída a hurtos a personas, hurtos a residencias, hurtos a comercios, por una realidad estadística. La ciudad cada vez tiene más carros, lamentablemente, y la ciudad tiene cada vez más motos. Y a pesar que el núcleo sobre el cual se hace el delito, que es cada vez mayor, crece, de todas maneras se reduce el delito de hurtos tanto a carros como a motocicletas. Pero el objetivo de esta reunión, aquí no tengo el homicidio, aquí está, en el acumulado de este cuadro. Entonces, el objetivo obviamente es hablar del comportamiento del último mes, no solamente del acumulado del semestre, que como ven ustedes se reduce permanentemente. En relación al homicidio común, que es el gran indicador internacional de la seguridad, no es el del gran impacto, pero por ser el delito más grave y porque siempre los movimientos del homicidio permiten deducir cómo se mueven los demás delitos. Es un indicador, pues es un delito que nos sirve, digamos, para saber si la política de seguridad tiene éxito o no. Por eso, en el acumulado de los 6 meses, este es de 7 meses ya completos, pasamos de 885 homicidios que se habían cometido en Bogotá en el periodo pasado a 715 homicidios este año. Es decir, 170 homicidios menos. Esto es importante porque ya no son los miles de hurtos, las cifras son menos impactantes en calidad, pero estos se llaman 170 vidas que si hubiéramos continuado con la tendencia del año pasado, hoy estarían muertas por violencia, y la política de seguridad las ha salvado. 170 vidas humanas en 7 meses. El porcentaje de la caída de este delito es del 19%. Y pasamos pues a la medición del mes, porque la medición del mes último nos permite saber si, aunque han bajado todos los delitos, la brecha entre este año y el año pasado se está agrandando, es decir, cada vez tenemos más éxito, o se está disminuyendo, es decir, volvemos otra vez a las mismas tendencias del año pasado. Este mes tuvimos el siguiente comportamiento de los delitos. Comenzamos por la piratería terrestre. 4 se cometieron hace un año, 3 este año, caída del 25%. Hurto a bancos, 5 se cometieron hace un año, 2 este año, caída del 60%. Hurto a entidades comerciales, hace un año, en este mes, sucedieron 204, este año 143, una caída del 61%. Estos datos son los que me interesan ya desde el punto de vista de saber si vamos avanzando o vamos retrocediendo. Es decir, que si ha caído un 61% el hurto a comercio, significa que la actividad comercial en la ciudad de Bogotá está prácticamente asegurada con las estadísticas de este año. Hurto a residencias, este delito de alto impacto. De 423 residencias que hurtaron, la delincuencia en el mes
hace un año, pasamos a 311 este mes, con una caída del 26%. Hurto a personas, el delito de más alto impacto en la ciudad de Bogotá. Pasamos de 1.395 hurtos denunciados en el mes de julio, año 2011, a 988 hurtos denunciados en el mes de julio del presente año. Creo que esta es la primera vez que bajamos de 1.000 denunciados. Ahí batimos un récord. La caída en el hurto a personas es del 29%, comparando un mes del otro. Hurto a motocicletas, que en el acumulado tenía un descenso débil. En este mes, en el mes hace un año, se habían robado 169 motos. Este mes hurtaron 114. La caída es del 33%, a pesar de que las motos aumentan. Hurto a automotores. Hace un año, mes de julio, hurtaron 225 automotores. Este mes, 171, la caída es del 24%. Aquí creo que cayó una de las bandas más grandes. Sí, los victorinos. Los victorinos, sobre el cual reportan el hurto de cerca de 200 automotores. Lesiones en accidente de tránsito no es propiamente un delito doloso. Lesiones comunes, que mide la intolerancia dentro de la sociedad, no solamente la delincuencia. Tuvimos 751 lesiones comunes denunciadas en el mes de julio del año 2011, y este mes de julio pasamos a 590, una caída del 21% de las lesiones comunes denunciadas. Terrorismo no hubo. Homicidio, accidente de tránsito, no es propiamente un delito con dolo. El homicidio común, la estadística reina de la criminalidad. En el mes de julio, año 2011, se cometieron 119 asesinatos. En el mes de julio, año 2012, se cometieron 87 asesinatos, una caída del 27%. Si el acumulado traía una caída del 19% en todos los 7 meses, ese es el promedio, pero el último mes lo que trae es una caída del 27%, lo que significa es que a medida que va pasando el tiempo, cada vez tenemos más éxito en disminuir el asesinato común en la ciudad de Bogotá. Es decir, que si la tendencia continúa, podríamos bajar la actual tasa que se ha movido al principio de 17 asesinatos por cada 100.000 habitantes, que últimamente se había colocado a 16 asesinatos por 100.000. Podríamos, si logramos en los próximos meses mantener esta tendencia, bajar la tasa de asesinatos de Bogotá de 15 asesinatos por cada 100.000 habitantes, dato que no se recuerda desde hace aproximadamente 40 años. Esta caída es histórica, 27% del homicidio común en la ciudad de Bogotá. Y este es el resumen. Bueno, hay unas estadísticas de eficiencia policial que tiene que ver con las capturas, pero este es el cuadro que muestra la criminalidad en la ciudad de Bogotá.
Antes de ver el cuadro de eficiencia, o sea, las incautaciones, las capturas, el decomiso de armas, tanto blancas como de fuego, quisiera, antes de darle la palabra al general, anunciarles que aunque la política de seguridad en la ciudad de Bogotá, con desarme, con cuadrantes, con política social a profundidad, reduciendo incluso los gastos de las familias pobres en la ciudad de Bogotá en 6 meses, vamos a ajustar una transferencia de más de 250.000 millones de pesos que las familias pobres dejan de gastar en una serie de asuntos que la alcaldía ha logrado reducir en su costo, como el agua, como el transporte. Vamos a implementar otras medidas adicionales a estas que ya se venían implementando en estos 6 meses. Y una de ellas tiene que ver con la séptima. La decisión, como ustedes saben, es peatonalizar la séptima. Ya se hizo un experimento piloto que dio sus resultados ya 4 meses, 5 meses. Los aspectos positivos, los aspectos negativos, más los positivos que los negativos. Dentro de los negativos, seguridad. La decisión de la alcaldía es generalizar la peatonalización hasta el Palacio Presidencial, hasta la séptima, calle séptima, el 31 de agosto. Pero lo vamos a hacer de una manera diferente a nuestro primer plan piloto de 4 cuadras, corrigiendo sus errores. Y en el tema de la seguridad, que es lo que nos convoca, ya después hablaremos de los otros temas, va a haber una presencia policial permanente, no solo por cuadra, sino por acera de cada cuadra, con policías de a pie, con patines, bicicletas, los tales Segway, esos que no se llaman así, motocicletas que nos salieron muy costosos en el Fondo de Seguridad el año pasado. Digamos, va a haber una presencia permanente, obviamente en las horas diurnas, pero también con extensión al horario nocturno, tratando que la séptima tenga una vida nocturna que hoy no tiene. Y al lado de este cubrimiento policial, un cubrimiento tecnológico. Se van a hacer las inversiones que garanticen que la totalidad de la séptima en este recorrido pueda ser mirado desde una pantalla o desde varias pantallas a través de las cámaras. Es decir, que no tenga espacios grises en donde no se pueda mirar a través de una cámara. Cubrirla completamente tecnológicamente de tal manera que cualquier delincuente que quiera hacer algo allí sepa que va a ser grabado. Al lado de esta política vamos a hacer cumplir el compromiso con los vendedores ambulantes 157, que consistió en su reubicación tal como se hizo, y la otra parte del compromiso es que no entraba ningún otro vendedor ambulante a la séptima, cosa que no se ha cumplido. Lo vamos a hacer cumplir. La séptima nos va a dar un modelo de control de seguridad vial en vías que, de resultar positivos, se irán extendiendo paulatinamente al conjunto de corredores viales, y hace parte de las nuevas medidas de seguridad que la alcaldía va a tomar para intentar bajar aún más estos indicadores que, comparados con el pasado, son exitosos. Un incremento del 8% más en recuperación de automotores y 23% más en recuperación de motocicletas,
Tenemos un incremento importante del 18% en incautación de toda clase de estupefacientes en la ciudad. Tenemos un incremento en la incautación de armas de fuego por porte ilegal del 8%. De tal manera que este incremento hace que la parte criminal necesariamente esté abajo, porque esto requiere más estrategia y esto requiere mucha más actividad policial. Dentro de las estrategias que nos propusimos innovar a partir del mes de julio, una vez terminado y evaluado el primer semestre, que hace un mes estuvimos aquí en compañía del señor alcalde en la evaluación semestral, pues nos propusimos variar algunas estrategias para poder ser más efectivos a la hora de atacar de manera sistemática, contundente y decidida la criminalidad de la ciudad, y hemos focalizado acciones en los delitos que mayor daño le hacen a la percepción de seguridad en la ciudad. Como ustedes saben, uno de los principales delitos que hace daño y que causa escozor, zozobra y miedo es el hurto a celulares. Hemos creado un grupo de 20 hombres de las más altas calidades en investigación e inteligencia, con un conocimiento amplio de todo el tema judicial, para individualizar, identificar y judicializar las bandas dedicadas a este flagelo. Porque diariamente, como ustedes lo han venido reseñando durante este mes de julio que acaba de pasar, pues estamos golpeando aquellos sitios donde venden celulares robados. Diariamente estamos capturando y colocando a disposición de la autoridad competente delincuentes con celulares robados, y diariamente estamos incautando y recuperando celulares robados. Pero lo que queremos es desvertebrar, desmantelar aquellas organizaciones dedicadas a este negocio, y no nos vamos a conformar solo con desvertebrarlas. La orden y la consigna que tenemos es de que los vamos a atacar de manera integral, es decir, los desvertebramos, los mandamos a la cárcel, pero les iniciaremos acciones de extinción de dominio contra todos esos bienes que ellos vienen adquiriendo producto de este negocio. Porque ¿qué hacen los delincuentes con la plata? Invertirla, así como la invierten muchas veces en armas y en elementos para poder llevar a cabo su actividad criminal. También con esas platas adquieren negocios, adquieren propiedades, adquieren residencias. Entonces la orden que le hemos dado a ese grupo de sabuesos, si me permiten la expresión, es que no solo se limiten a desmantelarlos en sus estructuras, sino a perseguir sus bienes, es decir, los vamos a atacar logística y financieramente. Lo mismo hicimos con el hurto a residencias. De igual manera venimos trabajando con el hurto a persona mediante modalidad de fleteo y con el hurto a persona mediante la modalidad de paseo millonario, y estamos haciendo un trabajo minucioso contra aquellas organizaciones dedicadas al microtráfico. Pero no nos vamos a conformar aquí con ir a coger, perdónenme la expresión, jíbaros, o con ir a desmantelar y a cerrar plazas de vicio. No, aquí también vamos por la cabeza. Tenemos que saber y mostrarle a la opinión pública quién es gancho amarillo, quién es gancho rosado, quién es gancho gris, quién es el tal gancho Simpson, y eso es lo que queremos, y para eso estamos trabajando, y por eso hemos organizado grupos de hombres de inteligencia y policía judicial que no van a descansar ni van a escatimar esfuerzo para colocar a buen recaudo los cerebros de estos delitos que tanto daño le hacen a la percepción de seguridad. De tal manera que aspiramos en unos meses estar mostrando unos resultados muy contundentes con base en los delitos de mayor impacto, buscando siempre el actor intelectual, no el actor material, buscando el que se lucra de manera ostensible con el delito o con el producto del delito. Y vuelvo y repito,
así como lo vamos a hacer con el que hurta celulares, la cabeza del que hurta celulares que se está lucrando enormemente para perseguir sus bienes, para golpearlo financiera y logísticamente, así lo vamos a hacer con cada una de estas organizaciones. Iniciamos la ronda de preguntas. Inicialmente Ricardo Pérez de Capital Noticias, continuará Brian Cruz de Noticias RCN. Alcalde, buenas tardes, general, buenas tardes, secretarios. Básicamente, alcalde, usted que desde el principio de su administración y junto con el general han ayudado, digamos, y han invertido en mejorar la tecnología para, digamos, capturar a los delincuentes. Hemos visto que la policía ha entregado videos donde el aparato electrónico que llega directamente al celular del policía del cuadrante está funcionando. Alcalde, ¿qué opinión le merece que incluso desde el Ministerio de Defensa ya se esté pensando también en implementar el tema de la policía por cuadrantes general en todo el país también, que esa política se esté implementando en las principales ciudades de Colombia y que es digamos, algo que ha liderado Bogotá? Sí, bueno, la política a nivel nacional obviamente no es de mí, no puedo responderle, pues obviamente ha funcionado bien. Hay que decir que en Bogotá es donde ha funcionado mejor. Porque no solamente la organización por cuadrantes responde a un mejoramiento de la seguridad, tiene que estar complementada con otras medidas. Usted mencionó uno, el botón de vida. El botón de vida no es sino el uso tecnológico para la seguridad en manos del ciudadano. Es un mecanismo similar al celular, con el mismo tipo de tarjeta, pero solo sirve para, al espichar el botón, comunica directamente al cuadrante en la pantalla del celular del agente 2 veces y tiene una réplica y es alarma. Ahí aparece la identificación, igual que un celular aparece la identificación, el número de la persona que lo apretó. 29 se repartieron como un plan piloto en Ciudad Jardín Sur y en la implementación se capturó una banda en acción. Entraron a robar un comercio, el señor apretó su botón y la policía llegó antes de que saliera la banda del comercio y se los llevó. Es decir, que fue una demostración casi que en tiempo real del éxito del mecanismo. Obviamente, generalizar el mecanismo implica unos recursos, pero si ligamos el cuadrante, la tecnología, la participación ciudadana, la red, junto, la eficiencia es mucho mayor y eso lo acaba de demostrar Ciudad Jardín con los 29 botones de vida que se repartieron. Continúa Brian Cruz de Noticias RCN, preguntará Yarid Muñoz de Noticias Caracol. Buenas tardes, señor alcalde general, secretarios. Alcalde y general, si bien ustedes están presentando un informe de lo que se ha reducido evidentemente el hurto, los delitos aquí en Bogotá, ¿cómo ustedes garantizan la reducción de tasas de homicidios y de robos, digamos, aquí en Bogotá? Porque vemos que se está fortaleciendo a bandas de atracadores en diferentes puntos de la ciudad. Entonces, ¿cómo se garantiza esa reducción y por lo menos mantener esa producción que ustedes esta información que ustedes están evidenciando en este momento? ¿Cuántos delitos se cometieron ayer, general? Ayer tuvimos una reducción ostensible de delitos. Por ejemplo, el día de ayer podría yo decir que tuvimos, exacto no tengo, pero tuvimos un mínimo de delitos. Ayer la policía estuvo sumamente activa e incrementamos la operatividad y disminuimos enormemente la criminalidad. Yo diría que en las 20 localidades, nosotros, usted tiene que tener en cuenta que nosotros, Administración Distrital y Policía, trabajamos con delitos denunciados. Ayer no tuvimos, en toda la ciudad no tuvimos 20 delitos. Entonces, si usted mira esa noticia de la ciudad de Bogotá, ayer, noticia, digamos, si fuese una noticia, la ciudad de Bogotá ayer, en toda la ciudad no se reportaron sino 20 delitos.
Usted, claro, dice, no lo creo. Es cierto, no lo creo, porque como en toda la ciudad solo 20 delitos. El problema es que este hecho de ayer, igual que si le dijera, hay localidades que tienen 0 homicidios en lo que va del año, no son noticia. Porque usted sabe cómo es la lógica de la noticia, de la chiva, etcétera, del mercado noticioso. Entonces, estos hechos que son supremamente positivos no son noticias. Ayer en toda Bogotá no se cometieron sino 20 delitos denunciados. Si eso saliera como una noticia, entonces su frase, digamos, su opinión o su pregunta sería diferente. ¿Cierto? Pero déjame que te acabo de contestar. Es decir, tu pregunta dice, estas estadísticas, pero las bandas se están fortaleciendo. No. Estas estadísticas, que son las de las denuncias de la población, son la consecuencia de que las bandas se están debilitando. Por eso el número de capturas, etcétera, que se presentan. Pero si la noticia, por otras lógicas, es el delito que cometió una banda, por ejemplo en la 10ª, o más lamentablemente el asesinato terrible de una señora, etcétera, si esa es la noticia, pero no sale la otra, ayer solo 20 delitos en toda Bogotá, pues obviamente la opinión va teniendo una percepción que es similar a la suya. No, aquí nos está inundando el delito, resulta que no. Estamos ganándole la batalla al delito. La ciudad, va a llegar un momento en que hagamos de acuerdo a la tasa de homicidios, un evento simbólico en donde podamos decir la ciudad salió de la violencia, quizá la primera ciudad en Colombia, pero la percepción no nos acompaña en la medida en que lo que sale como noticioso es el hecho delictivo y no los hechos no delictivos. La gran noticia de ayer, solo 20 delitos denunciados en toda Bogotá. Pregunta Yarid Muñoz de Noticias Caracol y se prepara Flor Águeda Rodríguez de Todelar. Alcalde, buenas tardes. Si fuera tan amable, darnos algunas especificaciones de cómo funcionará la medida de la peatonalización en la carrera 7ª, sobre todo en el tema de movilidad, los cruces, ¿cómo va a funcionar? La dependencia del distrito que se reunió esta mañana tiene unas tareas concretas y sobre lo que usted dice, pues obviamente la responsabilidad primera es movilidad, sobre lo cual vamos a sacar las experiencias que tenemos ya desde hace 38 años en ciclovías. Pero cada entidad, hábitat, movilidad, el jardín botánico, el IPES, que tiene que ver con los vendedores ambulantes, Hábitat, que va a ser la gran rectora del proceso, que tiene que ver con lograr mayor iluminación, pasar a luz LED, rehacer las aceras, permitir a los comercios que cuelguen, ¿eso cómo se llama? El plegable ese, siempre me olvido, la carpa que se puede extender en el techo para que pueda haber asientos sobre la acera, Cultura, que va a implementar un programa de ayuda para que las salas concertadas de teatro se empiecen a ubicar en la 7ª, etcétera. La Orquesta Filarmónica, que debe salir a tocar un día a la semana, esquina por esquina, a través de solistas. Digamos, hay una gran programación. El gobierno nacional debe decidir en este momento un préstamo al gobierno nacional por $40 millones del Banco Mundial dedicados a la 7ª, que nosotros queremos volver realidad y que están coordinados con una asesoría del grupo de arquitectos que asesora Nueva York, que es el grupo dirigido por Jan Hell, que se conoce popularmente como el arquitecto del humano, que ha trabajado mucho este tema de peatonalizaciones. Y ese mismo grupo de arquitectos ya vino a Bogotá, ya inicia un concurso internacional de ideas y queremos que esos $40 millones pues inviertan en este tramo de tal manera que la 7ª se pueda mostrar incluso como una de las grandes calles
mundiales. Pero aquí, como la rueda de prensa tiene que ver con seguridad, pues yo quiero enfatizar sobre el tema que tiene que ver con seguridad para la séptima, y que es el cubrimiento tecnológico de toda la séptima, el aumento visible del personal policial, el respeto del compromiso que se hizo respecto a ventas ambulantes, que al reubicar, como lo hicimos, debe garantizar que no hay más vendedores ambulantes en la séptima. Se prepara María Fernanda Martínez de Caracol Radio, pregunta Flor Águeda Rodríguez de Todelar. Alcalde, ¿ya tiene usted la autorización para seguir restringiendo el porte de armas? Y también, ¿qué irá a hacer la Secretaría de Gobierno para demostrarle a la gente, a la ciudadanía, que estas cifras son verdaderas por medio de una campaña, o qué se va a hacer? Porque siempre existe esa sensación de inseguridad y de violencia en la ciudad. No, la sensación de inseguridad no es porque la gente crea que estas cifras son falsas, pues son las mismas fuentes que le entregaban las cifras a Álvaro Uribe Vélez. Y la gente se creía todo eso. Nunca dijo que las cifras de Álvaro Uribe Vélez eran falsas, pues son las mismas fuentes. No voy a decirlo, pero una cosa era como se mostraban las cifras de Álvaro Uribe Vélez y otra es como se muestran las nuestras. Pero el problema fundamental de la percepción no está en las cifras, digamos, que claro, si se conocieran más y más, ayudaría. El problema fundamental es que de los hechos, voy a darte un ejemplo concreto. La guerrilla de la FARC en muchos sectores del país desde hace 8 años ha hecho ataques. Yo no sé si más o menos que ahora, digamos, pero ha hecho ataques. Pero una cosa es la percepción de seguridad respecto a las FARC si esos ataques no se muestran. Y otra es la que se construye si esos ataques sí se muestran. Cambia, siendo los mismos ataques, cambia completamente la percepción. Si no hay noticias sobre los ataques de la FARC, pues creemos que estamos muy seguros. Si de pronto hay noticias sobre los ataques de la FARC, entonces suponemos que se nos hundió el país, cuando es lo mismo. Aquí sucede lo mismo, digamos, en la seguridad ciudadana. Si solo sale cuando se comete delitos, que obviamente se cometen, pues todas estas estadísticas te están diciendo, hay 89 asesinatos, así que, pero no sale que solo ayer hubo 20 homicidios, que estamos bajando la tasa a casi 15, que es la tasa histórica en los últimos ya casi 40 años, que si eso no sale con la misma dimensión, pues obviamente a pesar de estos éxitos, la percepción de la ciudadanía, que finalmente tiene unos efectos de otro orden, lamentables, pues es diferente. ¿Qué campaña va a hacer la administración para que los ciudadanos puedan tener esa información? Pues mira, la campaña nuestra es hacer esta rueda de prensa. Está aquí disponible ustedes son los medios de comunicación. Entonces se supone que esa debería ser la mejor campaña, ¿no? Nosotros obviamente hablamos de esto en nuestros propios medios, pero nuestros propios medios tienen una capacidad diferente. Pregunta María Fernanda Martínez de Caracol Radio, se prepara Sebastián Césped de CMI. Alcalde, buenas tardes. Además de estas cifras positivas en cuanto a reducción de homicidios y de delitos de alto impacto, ¿cuál es el balance de la restricción al porte de armas en sí? ¿Cuántas armas se decomisaron? ¿Cuántas con salvoconducto? ¿Cuántas no? Y si han hablado con la 13ª Brigada para hacer de esta medida una medida permanente, ya que se ha venido prorrogando y prorrogando. Sí, voy a dejar que el general dé las cifras de incautaciones de armas. Capturas por porte de armas de fuego. Pero sí quisiera decir,
Pues que el tema de las resoluciones y la periodicidad de ellas pues, es un tema del gobierno nacional que viene siendo discutido. Yo soy partidario que la política sobre porte de armas sea del alcalde. No hay mejor autoridad, digamos, que el jefe de policía local, el alcalde o la alcaldesa, para definir si en su territorio se permite o no se permite y por cuánto tiempo o de manera permanente. Bueno, permanente no, porque siempre habrá otro alcalde, otra alcaldesa que pensará diferente. Pero este tipo de política debe ser, o por lo menos en las grandes ciudades, debe ser local, es el alcalde, pero eso implica un cambio en legislación que no es de mi resorte. Entonces, si el gobierno nacional, que lo ha anunciado, logra sacar avante el proyecto de ley, la ley que permitiese que los alcaldes sean los ejecutores de la política de porte de armas, pues sería mejor. Bueno, yo iba a decirte algo, pero eso tiene que ver con otro tema, así que dejemos que el general complete su pregunta. En los 6 meses de la medida, estamos hablando de el 1 de febrero al 30 de junio, perdón, al 31 de julio, se logró incautar un promedio de 6 armas diarias, es decir, tenemos 1.101 armas de fuego incautadas de manera ilegal dentro de los 6 meses de la medida de la restricción al porte de armas de fuego, y se incautaron 229 armas que violaban la resolución. ¿Esto qué nos muestra con las armas que violan la resolución? Que las personas han acatado de manera, digámoslo, positiva la medida, porque debiera haber un incremento mayor de incautación de armas de fuego por porte, con permiso, y eso ha sido, si hacemos una operación ahí, vemos que la medida ha sido bien acatada. Sin embargo, se incrementó en un 6% más la incautación de armas de fuego por porte ilegal. Un promedio de 6 armas diarias lleva la policía dentro de la medida. Se capturaron 909 personas por porte ilegal en flagrancia, por el delito de porte ilegal. Yo pienso que usted miró el periódico El Tiempo el fin de semana y ahí salió una nota importante sobre qué está pasando con estos capturados. Y se incautaron 238 personas con orden judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Ese es el comportamiento que llevamos durante la medida.